¿Escuchaste lo que dijo? No me refiero a lo que dijo tu amigo, tu jefe o esa noticia viral. Estoy hablando del que camina sobre el mar, del que resucita muertos, del que se atrevió a decir, yo soy la vida. Jesús no necesitaba gritar para hacerse notar. Pero cada palabra suya era como dinamita espiritual. Sin embargo, hay una frase que repitió tantas veces, con tanta urgencia, que es imposible ignorarla sin asumir el riesgo más grande de tu vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Lo has oído? ¿Lo has entendido? ¿O simplemente pasó como un eco más entre tantos versículos bonitos que jamás transformaron tu alma? La frase que divide el cielo y la tierra. Esa expresión no era un adorno, no era un formalismo. Era una espada, una línea divisoria entre los que serían salvos y los que se quedarían afuera del reino, incluso sentados en la banca de una iglesia. Jesús la repitió en momentos estratégicos. Cada vez que iba a lanzar una verdad que no todos aceptarían. Cada vez que el mensaje traía vida, pero también juicio. Cada vez que el cielo hablaba, y sabía que muchos seguirían sordos. ¿Por qué? Porque oír a Dios no es lo mismo que oír un sonido. Oír a Dios es un acto espiritual. Implica abrir el alma, romper el ego, dejar de justificarte. Oír a Dios es rendirse. Y eso no todos están dispuestos a hacer. Una cultura sorda, un Mesías silencioso. Hoy vivimos rodeados de ruido. Tu teléfono no deja de vibrar, los audios no paran de llegar, las redes sociales gritan con cada scroll. Mírame, escúchame, reacciona. Pero en medio de todo ese caos, hay una voz que sigue hablando suave. No compite. No grita. No te va a forzar. Y si no haces silencio por dentro, jamás la vas a oír. Jesús lo sabía. Por eso hablaba en parábolas. Porque su mensaje no era para cualquiera. Era para el que estuviera dispuesto a dejar de ser espectador y convertirse en discípulo. Para el que dijera, ya no quiero solo escuchar cosas lindas de Dios, quiero que Dios me hable a mí. ¿Te das cuenta del riesgo? Cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, lo hacía sabiendo que no todos lo harían. Lo hacía sabiendo que incluso entre sus propios discípulos, algunos solo estaban ahí por el pan multiplicado, por el show, por los milagros, pero no por la verdad. Hoy pasa igual. Iglesias llenas, vídeos cristianos con millones de visitas, Biblias abiertas en cada hogar. Pero vidas vacías. Corazones sordos. Almas que creen que porque escucharon un sermón ya escucharon a Dios. Pero no es lo mismo. Escuchar un mensaje es fácil. Oír a Dios te cambia la vida, o la destruye. Porque cuando Dios habla, no hay punto medio. O lo obedeces, o te rebelas. Y eso te marca para siempre. Jesús no hablaba al azar. En Mateo 13, Jesús lanza la parábola del sembrador. Y no la explica de inmediato. De hecho, los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Y su respuesta es durísima. Porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Mateo 1:11. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mensaje no es para todos. No porque Él lo esconda, sino porque muchos no están listos para recibirlo. Porque oír requiere humildad, hambre, sed. Y hay quienes se creen tan llenos que no aceptan una palabra más. El problema no es la voz, es el corazón. Isaías lo dijo siglos antes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús lo citó, sin piedad, apuntando al centro del orgullo religioso. El pueblo tenía oídos, tenía sinagogas, tenía escrituras, tenía profetas, pero no tenía humildad. Y sin humildad, puedes tener 1000 Biblias, miles de predicaciones, y seguir siendo un sordo espiritual. ¿Qué tipo de oído tienes? Jesús comparó los corazones con tipos de tierra. El camino,
donde cae la palabra pero viene el diablo y se la roba. En la piedra, donde hay emoción rápida, pero no raíz. En los espinos, donde las preocupaciones y los placeres del mundo ahogan la semilla. En la buena tierra, que da fruto. Todos oyeron. Solo uno obedeció. Solo uno fue transformado. ¿Y tú, qué tipo de tierra eres? En Apocalipsis, la advertencia final. Jesús vuelve a repetir la frase en Apocalipsis. Pero esta vez no se la dice a las multitudes, sino a las iglesias. A sus propios seguidores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2 y 3. ¿Ves la gravedad de esto? La frase ya no es solo para el mundo. Es para los creyentes. Porque no se trata de cuántos años llevas en la fe. No se trata de cuántos versículos sabes. Se trata de si todavía puedes oír. De si tu corazón sigue siendo tierra fértil o ya se endureció por la rutina religiosa. Jesús no quiere multitudes, quiere discípulos. Muchos lo siguieron por interés. Querían pan. Querían sanidad. Querían liberación. Pero cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La mayoría se fue. ¿Sabes por qué? Porque lo oyeron, pero no lo escucharon. Oír a Jesús te obliga a morir a ti mismo. Y eso no se aprende en un curso. Eso solo lo puede hacer alguien que tiene oídos para oír. Hoy, esa voz sigue hablando. Dios sigue hablando. A través de su palabra. A través de circunstancias. A través del Espíritu Santo. A través de este mismo vídeo. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es si tú sigues oyendo. Porque si ya no lo escuchas, no es que Él haya dejado de hablar. Es que tus oídos se cerraron. Y lo más trágico no es que dejes de escuchar a los hombres. Es que un día Dios guarde silencio. Y cuando Dios guarda silencio, solo queda juicio. ¿Tienes oídos? Este vídeo no es solo una reflexión. Es una confrontación. Jesús no decía esa frase para decorar sus predicaciones. La decía como quien lanza una granada espiritual. Como quien pone una advertencia en letras rojas frente a un abismo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy, esta frase vuelve a sonar en tu alma. Y tú decides qué hacer con ella. Comenta, comparte y responde. Si esta palabra tocó algo dentro de ti, no la ignores. No seas de los que escuchan y siguen igual. Escribe en los comentarios: tengo oídos para oír, si estás listo para escuchar la voz de Dios de verdad. Comparte este vídeo con alguien que necesita despertar. Dale like si quieres que más personas salgan de su sordera espiritual. Y no olvides suscribirte, porque cada vídeo está diseñado para llevarte más cerca de esa voz que todavía está hablando, y todavía puede salvarte. Empecemos. Porque el cielo está hablando. Una advertencia mortal, un límite invisible. Cada vez que Jesús decía el que tenga oídos para oír, que oiga, estaba lanzando una advertencia mortal, un límite invisible. Se dibujaba en el aire una división entre dos tipos de oyentes. Los que recibirían vida. Los que se hundirían en su propia sordera espiritual. Jesús usó esta frase en momentos clave. Cuando enseñaba en parábolas, como en la del sembrador, Mateo 13, 9. Cuando anunciaba la llegada del reino de Dios, Mateo 11 y 15. Incluso cuando hablaba del juicio final en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, enviando cartas a las iglesias. Siempre el mismo patrón. No todos los que oyen la voz del cielo están dispuestos a obedecerla. En Mateo 13, después de relatar la parábola del sembrador, Jesús explicó algo desconcertante. Hablaba en parábolas no para aclarar, sino para revelar quién tenía oídos abiertos y quién no. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 1 y 13. No era un problema de capacidad auditiva, era un problema de disposición del corazón.
Jesús sabía que su mensaje provocaría dos reacciones opuestas. Algunos se inclinarían con hambre y temor santo. Otros endurecerían aún más su rechazo. Por eso, su advertencia no era decorativa, era decisiva. Era el llamado final para discernir en qué lado de la línea uno estaba parado. 2. Una decisión de vida o muerte. Cuando hablaba de las parábolas del reino, como el tesoro escondido, la perla de gran precio o la red que recoge toda clase de peces, Jesús estaba diciendo: el reino ya está aquí. Dios ya ha hablado. Ahora depende de ti, o abrazas la verdad o te cierras a ella. Y esa decisión no era intelectual, era espiritual. Era una cuestión de vida o muerte. Muchos oían sus palabras, miles lo seguían por los caminos. Pero en Juan 6, cuando Jesús enseñó sobre el pan de vida y habló de sacrificio, la mayoría se retiró. No porque no entendieran, sino porque no soportaron la verdad. La frase "el que tenga oídos, que oiga" quedó flotando en el aire como una espada. Jesús no estaba interesado en popularidad, estaba interesado en corazones rendidos. 3. La advertencia a las iglesias. Cuando en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, repite la advertencia a las iglesias, Jesús ya no habla a los incrédulos, habla a los que están dentro. A los que tienen doctrina correcta, pero amor frío. A los que soportan pruebas, pero toleran el pecado. A los que aparentan vida, pero están muertos por dentro. A todos ellos les dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, no basta con pertenecer a una iglesia. No basta con cargar una Biblia. No basta con tener un historial de fe. Es posible estar en medio del pueblo de Dios y volverse sordo a su voz. 4. La división invisible, pero real. Y eso es lo que hace que esta frase sea tan urgente. Porque mientras las palabras de Jesús se escuchaban en los caminos de Galilea, en los atrios del templo o en los altares de las iglesias, se estaba levantando una separación espiritual invisible, pero real. Cada vez que su voz resuena, cada vez que su palabra es predicada, cada vez que su verdad es anunciada, una línea vuelve a dibujarse. No es la cultura la que divide, no es la política, es la actitud ante la voz de Dios. Los que tienen oídos para oír se humillan, se rinden, se transforman. Los que no, endurecen su cuello, cierran su alma y sellan su destino. Y esa división, que ya estaba en el tiempo de Jesús, sigue tan viva como entonces. Porque el que tenga oídos, que oiga. 3. La advertencia a las iglesias, continuación. En Apocalipsis 3 y 20, Jesús declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le hablaba? A la iglesia. A los que decían seguirlo pero lo habían dejado afuera. Hoy muchas iglesias proclaman a Cristo pero no escuchan a Cristo. Hablan de Él, pero no le dan espacio para hablarles a ellas. Y por eso su oído se ha cerrado y su juicio está a las puertas. Pero aún hay esperanza. Jesús no escribió esas cartas solo para condenar, sino para despertar, para restaurar, para llamar una vez más. Y si hoy tú escuchas su voz, si sientes el peso de su palabra, si percibes que el Espíritu te confronta, no endurezcas tu corazón. Porque aún hay tiempo para oír, aún hay gracia para responder, aún hay vida para los que tienen oídos abiertos al cielo. 4. Los que oyen y se rinden. En medio del ruido, de la resistencia, de la multitud que ignora o pospone, hay una minoría silenciosa que no solo escucha, se rinde. El Evangelio de Lucas, 10, 38-42, presenta una escena reveladora: 2 mujeres, una casa, una visita celestial. Marta, ansiosa, se ocupa de los quehaceres. María, quieta, se sienta a los pies de Jesús. No dice mucho, solo está allí escuchando. Jesús no la reprende. Al contrario, declara: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10 y 42. ¿Qué hizo María que fue tan valioso? Se detuvo. Calló su mundo interior.
Reconoció que escuchar a Jesús era más importante que cualquier otra cosa. Este gesto representa el corazón del verdadero discípulo, una disposición humilde, reverente, obediente. No se trata de oír para acumular información, se trata de oír para ser transformado. Romanos 10 y 17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe auténtica nace cuando la voz de Dios penetra hasta lo más profundo del alma y la persona decide rendirse completamente a ella. Rendirse implica obedecer. El verdadero creyente no negocia con la palabra de Dios, no la adapta a sus planes, no la analiza como espectador, la recibe con temor santo y se somete a ella. Santiago 1, 21-22 lo expresa claramente. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En Juan 10 y 27, Jesús declara, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El verdadero oyente no solo capta el mensaje, reconoce al pastor. Por eso, cada vez que Jesús decía el que tenga oídos, que oiga, no solo hacía una advertencia, también invitaba a rendirse. Como María, que eligió lo mejor. Como Isaías, que dijo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8. Como Samuel, que respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3 y 10. Porque quien escucha con el corazón abierto ya no vive para sí, vive para el que le habló. Y este es el milagro del oír con fe, que la palabra que antes confrontaba ahora consuela, que la voz que antes juzgaba ahora sana, que el mensaje que antes molestaba ahora es alimento diario. El que escucha y se rinde es el que verdaderamente ha nacido de nuevo. No necesita que le repitan, no exige señales, no se debate entre obedecer o no. Simplemente dice, Señor, si tú lo dijiste, entonces yo voy. Ese es el que camina con Dios. Ese es el que da fruto. Ese es el que permanece cuando otros caen. Ese es el que escucha y se rinde. 5. La urgencia final. No se puede culpar al cielo de guardar silencio cuando el corazón humano tapó sus oídos desde el principio. Dios ha hablado, por los profetas, por el Hijo, por el Espíritu y por su palabra viva. Pero no todos los que escuchan realmente oyen. Jesús no usaba la frase el que tenga oídos, que oiga como fórmula decorativa. Era una línea de fuego, un clamor urgente, una puerta que se abre y que también puede cerrarse. Hoy miles escuchan predicaciones, consumen contenido cristiano, asisten a reuniones, pero muchos siguen espiritualmente sordos. Se acercan al sonido, pero no a la obediencia. Hablan de Dios, pero no se rinden a Él. Y luego, cuando el alma se enfría, cuando el corazón se vuelve hueco, cuando las oraciones parecen rebotar en el techo, dicen, Dios ya no me habla. Pero tal vez no es que Dios haya guardado silencio. Tal vez tú elegiste no oír. Tal vez el mensaje pasó por tu pantalla como un susurro entre tantos gritos digitales. Tal vez te pareció interesante, curioso, incluso impactante, pero lo dejaste pasar. Porque la sordera espiritual no empieza con el ruido. Empieza mucho antes. Empieza cuando el orgullo levanta un muro invisible y dice, esto no es para mí. Empieza cuando la comodidad se convierte en el anestésico perfecto para no hacer nada. Empieza cuando la rutina religiosa reemplaza una relación viva con Dios por costumbres vacías. Empieza cuando tu voluntad se convence de que no necesita cambiar. Pero aún así, estás aquí. Estás respirando. Estás vivo. Y si estás vivo, es porque Dios todavía está hablando. Todavía. A ti. Y no estás viendo este vídeo por casualidad. Esto es un llamado. Un silbido del cielo. Una última campanada antes del silencio. Una mano extendida antes de que el agua cubra el barco. Una invitación divina disfrazada de contenido digital. Porque la cruz ya habló. El Espíritu aún llama. Y tú estás aquí,
leyendo esto, porque Dios, el Dios eterno, ha decidido hablarte otra vez. ¿Qué harás con esta voz? Lo que hagas con este momento puede marcar la diferencia entre seguir igual o ser transformado. No te lo digo como quien da una opinión. Te lo digo como quien ha visto personas cambiar. Como quien ha visto a gente rendirse en lágrimas frente a la palabra. Como quien sabe lo que es estar sordo a la voz de Dios, y luego, por gracia, volver a oírla. No subestimes este instante. Dios no necesita mucho para hacer algo eterno. Solo necesita un sí honesto de parte tuya. Un habla, Señor, que tu siervo escucha. Un corazón que se atreva a decir: ya no quiero solo creer, quiero realmente escuchar. Y ahora te toca a ti. No cierres este vídeo sin responder. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero también dice que la fe sin obras está muerta. Así que no basta con emocionarse. No basta con decir: ¡qué palabra tan fuerte! Toca actuar. Toca moverse. Toca decidir. ¿Qué puedes hacer ahora mismo? Uno comenta. Quiero invitarte a que dejes un comentario con tus propias palabras, o simplemente escribe: tengo oídos para oír. Esa frase tiene poder. Cada vez que alguien la escribe en los comentarios, es una declaración espiritual. Es un acto de fe. Es como decirle al cielo: estoy listo para escuchar de verdad. Y si esta palabra te confrontó, si algo dentro de ti se removió, dilo. Escríbelo. No lo calles. Tu testimonio puede ser justo lo que otro necesita para abrir sus oídos también. 2. Dale like. ¿Sabías que darle like no es solo una forma de decir me gustó? Es una forma de que el mensaje llegue más lejos. Cada vez que haces clic en me gusta, estás ayudando a que este contenido aparezca frente a más personas que, tal vez, aún no han oído a Dios. No lo hagas por mí. Hazlo porque quieres que la voz del cielo resuene más fuerte que el ruido del mundo. 3. Suscríbete. Este canal no es un canal más. Es un espacio donde la palabra no se maquilla, no se diluye, no se esconde. Aquí hablamos con el corazón abierto, sin religiosidad, sin filtros, pero con reverencia. Si quieres seguir creciendo, escuchando mensajes que no solo te informan, sino que te transforman, suscríbete ahora. Activa la campana para que YouTube te avise cada vez que subimos una nueva palabra. No sabemos cuánto tiempo más podremos hablar con libertad. Aprovecha mientras el Espíritu aún llama. 4. Revisa el enlace en la descripción. Una Biblia diferente. Hay una Biblia muy especial esperándote. Una Biblia con un diseño atractivo, fácil de leer, con recursos que te ayudarán a no solo leer, sino a realmente entender lo que Dios quiere decirte. Tal vez ya tienes una Biblia en casa. Pero te pregunto, ¿la usas? ¿La entiendes? ¿Te habla? Esta Biblia está pensada para acompañarte en tu jornada espiritual como una herramienta viva, práctica y profunda. Está en el enlace que te dejo abajo. Tómalo como una inversión para tu alma. Haz clic y mírala. Tal vez es justo lo que tu fe necesita en esta temporada. 5. Visita nuestra tienda cristiana. Además, si quieres llevar tu fe con estilo, con diseños únicos, modernos y poderosos, entra ahora a nuestra tienda cristiana. Tenemos camisetas con frases bíblicas, ilustraciones que impactan, mensajes que abren conversaciones. Regálale una a alguien que amas. A tu hijo, a tu esposa, a tu pastor, a ese amigo que necesita un recordatorio diario de que Dios sigue hablando. Porque no hay nada más hermoso que vestir la fe con creatividad y pasión. No usamos la moda como un ídolo, sino como un canal. Para decirle al mundo, sin vergüenza: soy de Cristo. Y no me callo. Todos los enlaces están aquí abajo, en la descripción. Haz clic. Explora. Apoya el ministerio mientras te bendices a ti y a los tuyos. ¿Lo escuchaste? Vuelvo a la frase que no se puede borrar.
la que atraviesa la historia, las religiones, las generaciones, y llega directo hasta ti. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús no hablaba para llenar el aire. Hablaba para provocar eternidad en las almas. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, marcaba un antes y un después. Un juicio. Una oportunidad. Un llamado. Vas a seguir igual. Hoy Dios te habló. No con relámpagos ni con truenos. Te habló con una simple frase repetida. Una frase con poder de vida o muerte. No seas de los que escuchan y siguen igual. El tiempo se está acabando. El mundo se está volviendo más ruidoso. La verdad está siendo censurada. El amor de muchos se está enfriando. Y en medio de todo, Dios sigue diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Antes de que cierres este vídeo, antes de que te vayas al siguiente contenido, tómate 30 segundos para decidir. Haz clic en me gusta. Suscríbete. Deja tu comentario. Ve a la descripción. Ordena tu Biblia. Explora la tienda. Comparte este vídeo con alguien que sabes que lo necesita. Hazlo porque cada acción pequeña que hagas hoy puede tener un impacto eterno mañana. Dios sigue hablando. ¿Y tú, tienes oídos para oír? Gracias por quedarte hasta el final. Este no es un adiós. Es un hasta el próximo llamado. Porque mientras haya voz, habrá mensaje. Y mientras haya mensaje, habrá esperanza. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, escucha, obedece y vive. Dale like, comenta tengo oídos para oír, suscríbete y revisa los enlaces en la descripción. Hay más de Dios para ti.